Gálatas capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Nota: Tito, quien era griego, fue un caso de prueba. Los líderes de la iglesia de Jerusalén urgieron a Pablo que, para el bien de la paz, se comprometiera a circuncidar a Tito. Pablo se negó porque acceder hubiese significado mantener las ataduras de la ley por encima de la libertad del Evangelio. Versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Nota: aunque algunos comentaristas identifican la revelación con la profecía de Agabo sobre la inminencia de una hambruna, en Hechos 11:28 parece aludir a una forma específica utilizada por Dios para guiar a Pablo. El tiempo presente utilizado en el verbo predicar, predico, significa que Pablo no cambiaba su mensaje en ocasiones diferentes o para satisfacer distintas audiencias. Los que tenían cierta reputación eran los líderes reconocidos de la iglesia de Jerusalén. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Nota: los falsos hermanos eran judaizantes que insistían en la circuncisión de los gentiles como un requisito de la salvación. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Nota: cualquier supuesta ventaja de los apóstoles mayores que pudiera ser tomada como una señal de superioridad sobre Pablo no le preocupaba a éste y de ninguna manera afectaba la validez e independencia de su ministerio. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Nota: la autoridad de Pablo fue reconocida en el Concilio de Jerusalén, véase Hechos 15, 1 al 29. Riqueza literaria, procuré con diligencia. Espoudazo, Strong 4704. Empeñarse, hacer cualquier esfuerzo, poner diligencia, darse prisa, ser celoso, poner los nervios en tensión y hacer adelantar la causa asiduamente. Combina el pensar con el actuar, hacer planes y producir. Ve una necesidad y con prontitud hace algo al respecto. La palabra en su significado abarca comienzo, acción y realización completa. Dios solo tiene un evangelio, pero Él señala diferentes esferas y culturas donde debe ser predicado. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le insistí cara a cara porque era de condenar. Nota: Antioquía de Siria, por su tamaño, era la tercera ciudad del Imperio Romano y el centro misionero de la iglesia primitiva. Véase Hechos 11, 19, 26, 13, 1 al 3. Versículo 12. Pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Nota: la actitud de Pedro no se debió a ninguna consideración teológica, sino a la cobardía. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Nota: los otros judíos eran judíos cristianos como Bernabé de la iglesia de Antioquía, que no estaban asociados con los legalistas. Riqueza literaria, hipocresía.
Jupocrisis, Strong 5272, literalmente una respuesta. La palabra llegó a referirse a una actuación teatral donde se hablaba el diálogo. Después se utilizó para referirse al actor de un drama, a quien desempeña un papel, a quien representa un personaje en alguna obra de teatro. De aquí actuar insinceramente, hipocresía. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nota: Pablo imputa a Pedro, quien no se guiaba por las regulaciones dietéticas de los judíos, una actitud de flagrante inconsistencia al separarse de los gentiles. Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Nota: al referirse a los gentiles como pecadores, Pablo no cuestiona sus cualidades morales, sino habla de su no observancia de la ley. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nota: Pablo y Pedro concuerdan en que no hay distinción entre judío y gentil en lo que se refiere a la salvación. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Nota: Cristo no promueve el pecado cuando nos libera de las ataduras de un sistema legalista. Por el contrario, el transgresor es el que regresa de Cristo al legalismo. Pablo hace énfasis en la vía de la salvación por la fe a través de una declaración que es a la vez general, personal y universal. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Nota: por la ley Pablo tuvo conciencia de pecado, pero la ley no le dio poder alguno para vencerlo. De ahí que desistiera de buscar en la ley un medio para ser aceptado por Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nota: el creyente unido por la fe a Cristo en su muerte ha muerto a la vida anterior y resucitado a la nueva vida. Véase Romanos 6, 1, 10, 7, 6. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nota final: si podemos ganarnos la salvación obedeciendo la ley, entonces la cruz está de más. La autoridad apostólica de Pablo se hizo evidente en un desagradable incidente con Pedro. Su propósito al relatarlo era dejar sentada la verdad del Evangelio, versículo 14. Destinatarios de Gálatas. Gálatas es la única epístola que Pablo dirigió específicamente a un grupo de iglesias. Galacia no era una ciudad, sino una región de Asia Menor que incluía muchos pueblos. Su nombre se originó en el siglo III a.C., cuando una tribu de la Galia emigró hacia esa región. En el siglo I a.C., el término Galacia se usaba en su acepción geográfica para denominar la región norte central del Asia Menor, donde se habían establecido los galos, y desde el punto de vista político para designar la provincia romana de Asia Menor Sur Central. Pablo envió esta carta a la provincia de Galacia, un área que incluía las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe.